Dile que tiene a tu lado, tú eres escogido para una gran misión. ¿Y sabe cuál es esa misión? Liberar este mundo perdido. Pero para tú cumplir la misión, tienes que entender la misión. Tienes que saber por qué, para qué, con qué. Está conmigo, por qué, para qué y con qué. Tienes que entender la dinámica del pecado. Tienes que entender la dinámica de cómo operan los demonios. Tienes que entender la dinámica de cómo opera Satanás, el príncipe de este mundo, porque si no, tú no puedes cumplir la misión. Dice Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Vamos a empezar a recordar este asunto, porque nadie aquí cayó del cielo. O alguien cayó del cielo, quiero conocerlo. Aquí nadie cayó del cielo. Aquí todos fuimos sacados de las cloacas. Porque hasta que no tienes un encuentro con Dios y un nuevo nacimiento, tú no puedes decir que el pecado no se adueñó de ti. Y nosotros tenemos que entender, hijos, nuestras raíces, de dónde venimos, de dónde salimos, de dónde Dios nos sacó. Como que a veces se nos olvida, y como se nos olvida, perdemos la perspectiva de la misión primera que Dios nos entregó. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿cómo? ¿Cómo estabas tú cuando Cristo llegó a tu vida? Diga, muerto. ¿Cuánto pueden reconocer eso? Diga, yo estaba muerto. ¿Muerto en qué? En mis delitos y en mis pecados. Porque lo importante es que ya no estoy muerto. Ahora estoy vivo. Estaba, pero ya no estoy. Él me rescató. Ahora ya no estoy en tiniebla, ahora estoy en luz. En los cuales nosotros, nuestros delitos y pecados, tuvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí hace el apóstol un pequeño paréntesis. Dice, algunos hijos volvieron atrás. Algunos hijos volvieron a esa corriente, a esa potestad y se volvieron a desviar. Dice, algunos hijos de desobediencia, porque cuando ya tú eres hijo, te puedes convertir en un hijo, pero porque ya tú fuiste redimido, te sacaron de ahí, pero por alguna razón volviste ahí. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué? ¿En qué vivíamos nosotros antes? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿quién? ¿De Dios? No, haciendo la voluntad de ¿quién? Estas son bases que tenemos que entender y no podemos olvidar, para que entendamos la misión grande que se nos entregó en este mundo. Tenemos que entender que una es la voluntad de Dios y otra es la voluntad de la carne. Una es la voluntad de Dios y otra es la voluntad de los pensamientos. Y en el círculo donde tú te desenvuelvas, nunca puedes perder y olvidar esto. Nunca puedes perder la perspectiva real del evangelio, para lo cual Dios te llamó, para lo cual Dios te rescató, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Porque todo el que hace pecado y todo el que desobedece a Dios se convierte en un hijo de ira. Que Dios lo quiere rescatar, que Dios ha provisto la salida por su sangre, pero si no lo haces, eres hijo de ira. Pero Dios, diga, pero Dios. Y por eso el evangelio no es condenación. El evangelio es justicia de Dios, pero no es condenación, porque hay una salida. Diga, hay una salida. Diga, hay esperanza para mis debilidades. Diga, no tengo que quedarme débil. Dígalo, no tengo que quedarme débil. Ya Dios proveyó para mí una salida. Pero Dios, que es rico. Rico, ¿sabe qué significa rico? Que eso que tú sientes debilidad, hay suficiente riqueza en el cielo, que si tú te agarras de allí, tú conviertes tu debilidad en fortaleza. La riqueza significa que cualquier circunstancia que vivas, que te sientes que estás perdiendo, solo levanta tu mano al cielo. Agárrate de la palabra, agárrate de la sangre, agárrate del nombre, agárrate de la gloria de Jehová. Hay suficiente riqueza para bendecirte en lo que sea. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún, qué amor tan grande. Nadie te amó como Él.
Nadie pensó en ti, aún que yo estaba en mi cloaca, aún que yo estaba en la peor podredumbre, aún que yo estaba en mi debilidad siendo hijo de desobediencia, aún Él me dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? De estar muertos, ¿qué hizo? De estar muertos, ¿qué hizo? Nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar de paso. Nos da vida nueva. Nos saca de la cloaca. Nos hace sentar en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. ¿Quién más hizo eso por alguien? ¿Quién más pudo hacer eso? Ni Buda, ni Mahoma, ni Siddhartha, ni ningún marciano. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo por ti. Nadie te amó como te amó Él. Nadie te salvó como te salvó Él. Nadie te llena ni nadie te da vida como Él te da vida. Aleluya. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes cuál es el propósito del evangelio en tu vida? No solamente que pases de muerte a vida, no solamente que sea la justicia de Dios, no solamente que te montes en lugares celestiales con Cristo, sino que le muestres a este mundo que la vida cristiana es mejor. Para que mostremos las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que la gente te vea y diga: este hombre está bendecido, yo necesito estar bendecido como él. Esta mujer está tan bendecida que yo necesito estar como ella. Ahora, en este texto hay 3 frases claves que nos ayudan a entender la dinámica del pecado en el mundo y nos ayudan a entender nuestra misión. Número 1 dice corriente del mundo. Diga corriente del mundo. O sea, no podemos ignorar que en el mundo hay una corriente. ¿Qué es una corriente? ¿Cuántos se han metido en una corriente fuerte alguna vez que no podían salir de allí? Y nadaban contra la corriente y se cansan, y se cansan, y se cansan. Porque una corriente es algo fuerte. Son tendencias de pensamiento, son tendencias de deseo. Una corriente es algo que te lleva y tú no te das cuenta. Aleluya. Número 2. Esa corriente dice que es conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás establece corrientes en el mundo. Y ya le voy a decir para qué. Usted sabe para qué. Pero son corrientes que la corriente siempre te quiere llevar a un lugar. Escuche bien. Ahora, ¿con qué se conecta esa corriente que es conforme al príncipe de la potestad del aire? Tercera frase clave: voluntad de la carne y de los pensamientos. Voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, que en este texto tenemos 3 frases claves. Número 1, hay una corriente del mundo. Esa corriente del mundo está influenciada por el príncipe de la potestad del aire. Y esa corriente del mundo, influenciada por el príncipe de la potestad del aire, usa la carne y los pensamientos para hacer su voluntad. De manera que tus pensamientos y tu carne, ¿en qué corriente van a estar? ¿En la corriente de Cristo o en la corriente del mundo? ¿En la corriente del evangelio o en la corriente del príncipe de la potestad del aire? Tú no puedes pelear una batalla ignorante de la batalla. Tú no puedes pelear una batalla sin discernir lo que tienes a tu alrededor. Porque esto es la ley del más fuerte. O lo que está en el aire te domina a ti, o tú dominas lo que está en el aire. Gloria a Dios, aleluya. O tú dominas el ambiente, o el ambiente te domina a ti. O tú te conviertes a ellos, o ellos te convierten a ti. Ahora empieza a pensar en tu lugar de trabajo, en tu estudio, en tu universidad. ¿Cuál es la corriente ahí? Empieza a pensar cómo se mueve ahora. Discierne. Piensa. Te dieron la cabeza para pensar y ahora tienes la mente de Cristo. Piensa más. ¿Qué se mueve ahí? ¿Cuál es la corriente? Corriente conforme al príncipe de la potestad del aire, usando carne y pensamientos. Todo se conecta. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para llevar a la humanidad a un sistema de desobediencia y de pecado. Eso es toda la cosa. Eso es toda la cosa.
Eso es todo el asunto. Es para tener a la gente atada en un sistema de desobediencia y pecado a Dios. Porque el único propósito de todas las maquinarias activadas de Satanás en el mundo y las corrientes del mundo es tener a la humanidad atada en un sistema de pecado. Y tú tienes que entender eso. Ahora, tú no puedes combatir eso con ley. Tienes que combatirlo con espíritu. Tú no es que tú te vas a aislar ahora y no vas a ir para ningún lado y no vas a hacer nada y te vas a enconchar y te vas a aislar porque ay, cuidado con el pecado. Si tienes tanto cuidado con el pecado es porque el pecado sigue dentro de ti. Pero si Cristo está dentro de ti, el pecado tiembla delante de ti, porque el que está en ti es más fuerte que el que está en el mundo, y mayor es el que está con nosotros. ¿Cuál es todo el rollo aquí? ¿Cuál es todo el rollo? ¿Cuál es todo el propósito de Satanás? Meter la corriente con su influencia en nuestro pensamiento, en nuestra carne, para llevarnos. Toda corriente va ¿a dónde? Toda corriente va a una desembocadura, ¿verdad? Toda corriente es para llevarte a un lugar. ¿Cuál es el lugar? Desobediencia a Dios, pecado a Dios. Ahora, dice la Biblia en Mateo 5:13 que nosotros somos la sal de la tierra. O sea, Dios no tiene a más nadie sino a sus hijos. Dios no tiene a más nadie para ir contra la corriente que a sus hijos. Dios no tiene a más nadie para mostrar las cosas diferentes que a sus hijos. Por eso dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, si no hace su efecto, si se confunde, ¿con qué será salada la tierra? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y que los hombres se burlen de ella. Porque un creyente que se lo lleva a la corriente no se convierte sino en la burla de los demás. Y ese no es cristiano, y ese no es evangélico, y ese que no sé, y ese que me predica a mí. Pero cuando tú tienes una postura de reino y tú llegas a un lugar, y no es que tú tienes que ser un religioso ahí que hace nada, no. Tú puedes hacer ciertas cosas, pero tú disciernes los límites y los tienes muy claramente delimitados, y tú sabes a dónde puedes llegar y a dónde no puedes llegar. Y estamos hablando de lo que es la dinámica del pecado, para que tú puedas entender la misión. En Romanos 8:2 habla en 2 líneas lo más grande que hizo Cristo por la humanidad. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En los hombres que no tienen a Cristo hay una ley que los domina. Ellos están en la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire, conquistados en sus pensamientos y en su carne, en sus conceptos. Y esa corriente los lleva al pecado. Porque toda dinámica del mundo, hijos, toda dinámica del mundo lleva al pecado. Dígame una que no. Usted va a cualquier lugar y si no se mueve una cosa pasional, sexual, se mueve una cosa de alcohol. Y si no se mueve una cosa de alcohol, se mueve una cosa de juego de azar. Y si no se mueve una cosa de juego de azar, se mueve una cosa de cigarrillo y de droga. Pero dígame una sola dinámica del mundo que no sea una corriente que al final te lleva a pecar. Una sola. Todas te llevan a pecar. Por eso que nosotros somos la sal de la tierra, para mostrar que se puede ser feliz en un mundo sin tener que pecar, que se puede ser feliz en un mundo teniendo familias bendecidas, matrimonios restaurados, porque Cristo está allí. Y no somos ni aburridotes, ni fastidiados, ni gente sin sabor. No, somos sal. ¿Y sabe lo que significa la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Que no lo tiene el mundo, lo tienen solo los hijos de Dios. La libertad gloriosa es que podemos vivir sin el yugo del pecado sobre nosotros, sin la bota del pecado sobre nosotros, y podemos ser felices tomando nuestras propias decisiones, usando nuestro libre albedrío, sin llevarnos por la corriente del mundo.
Entonces, ¿nuestra misión cuál es? Nuestra misión es hacer una diferencia. Nuestra misión es poder hablar y entender esto y demostrarle al mundo que podemos ser diferentes, hijo. Por eso cuando tú predicas el evangelio, tienes que predicar en base a estas cosas. Tienes que demostrarle a la gente la realidad. Fíjense. Diga ley. ¿Qué es una ley? Una ley es algo que tengo que cumplir. Una ley es algo que me gobierna. Diga, ley me gobierna. El hombre que no tiene a Jesucristo como Salvador, lo gobierna la ley del pecado y de la muerte. Es decir, no puede dejar de pecar. No puede. Ahora, ¿por qué? Porque Satanás, hijos, odia a la humanidad. Y hay un principio que está en Romanos 6:23 que dice: la paga del pecado es muerte. O sea, cuando una persona, la corriente se lo va llevando hasta el punto de pecado, ¿qué le va a generar después? Muerte espiritual, muerte emocional, muerte de su proyecto, muerte de su futuro y hasta muerte de su matrimonio, muerte de su familia y hasta muerte física puede ocasionarle. Por eso que toda la corriente del mundo te van a llevar de una u otra manera a un exceso, y ese exceso te va a llevar de una u otra manera al pecado, para que después el pecado te genere muerte. ¿Cuánto están entendiendo? Es decir, que el interés de Satanás es tener a toda la humanidad en muerte. En muerte. En muerte. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que la gente peca, el pecado le genera muerte, son destituidos de la gloria de Dios, pero ahora en Jesucristo, si me arrepiento, entonces ahora yo soy justificado y su redención y su gracia me cubren y me rescatan, gloria a Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Ya la ley del pecado no está en mí. Ahora, ¿cuándo pasó esto? Fíjense. Vamos a ver si usted puede entender esta palabra. Dice la Biblia que por Adán, que desobedeció, entró la línea de pecado a toda la humanidad. El pecado fue una epidemia que entró por Adán. Fue el primer contagiado. Primer contagiado Eva y Adán. Entonces ese contagio se le pasó a la humanidad y la gente empezó a desobedecer a Dios y entró la ley del pecado. Y entonces todas las naciones, todas las ciudades, toda la raza humana está contagiada de la ley del pecado. Pero hace 2000 años en el cielo se preparó un antídoto. Y ese antídoto se llama la sangre de Jesús. Y todo el que se inyecta la sangre de Jesucristo es libre del pecado y de la muerte. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea que así como por uno entró la muerte a todo el mundo, ahora por uno, que es Jesucristo, entrará la vida a todo el mundo. ¿Tú sabes lo que es que alguien pueda recibir la posibilidad de ser libre de la ley del pecado? Porque esto es espiritual. Entró por Adán, pero salió por Cristo. Escucha. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, así como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. A todos los hombres. O sea que así como por Adán entró la condenación a todo el mundo, por Cristo entra la redención a todo el mundo. ¿Cuál es tu misión? Como primera de Juan 2:15, solamente lo leo. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué tal? O sea, cuando yo amo al mundo, el amor del Padre no se me ha revelado, porque es imposible, hijo, que yo ame al mundo. Ok, cuando dice amar al mundo no significa
está hablando del sistema del mundo. No está hablando de la gente del mundo hay que amarla. Son criaturas de Dios que necesitan salvación, hay que amarlas profundamente. Pero cuando la Biblia dice el mundo, es el sistema, el pecado del mundo, todo lo que hay en el mundo. Entonces aquí te habla de tres cosas: deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. Esa es la corriente del mundo. Esa es la corriente del mundo. Toda la corriente del mundo tiene esas tres cosas: deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijo, tú eres la sal de la tierra y tú eres la luz del mundo. Ten dignidad en todo lugar de ser un hijo de Dios. En Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Cuántos quieren pasar por ahí? Gloria a Dios, aleluya. Yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y termina diciendo algo que quiero que tú lo aprendas hoy: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Ponte de pie. Soy el apóstol Ignacio Yaramendi y espero que esta palabra que acabas de recibir haya sido de gran bendición para tu vida. Nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino tiene fe para preservación del alma. Creemos que, como dice Habacuc, el justo por su fe vivirá, y que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si quieres recibir este mensaje o muchos otros, puedes conectarte con nuestras redes sociales que ahora mismo está viendo en pantalla, o comunicarte a estos números telefónicos para poder bendecirte, enviarte otros recursos que edificarán y seguirán bendiciendo tu vida.